¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo amanecieron? ¿Con ánimo? Amén. ¿Con fuerza? Amén. ¿Con hambre de escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. Bueno, pues la verdad, siendo sincera, anoche no es que haya dormido muy bien. Pero la verdad es que yo sé que el Señor quiere hablarnos hoy y que cuando hay un corazón que está hambriento de hacer su voluntad de verdad, hoy si disponemos nuestros corazones, empezando por mí, el Señor nos va a hablar. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces me gustaría que antes de empezar oráramos y le pidiéramos al Señor que estuviera en este momento. Padre, gracias Señor porque, Padre, como estamos adorándote Señor, cantándote, tú eres el único que merece la gloria en todo Señor. No se trata de nosotros en nada, sino de ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos estén puestos hoy en ti, en tu palabra. Señor, ven, Espíritu Santo, ven y obra en nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, de sí misma que es poder de Dios. Y creemos que no solamente son palabras humanas, creemos que no solamente es un libro, sino es poder tuyo, Dios, con el que transformas corazones. Por eso hoy nos acercamos delante de ti, Señor, clamando, Padre, para que vengas y transformes nuestras vidas. Que nuestros oídos, nuestro corazón esté atento a lo que quieres hablarnos hoy. Habla hoy, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, sino tus palabras, trayendo vida a nuestro corazón, a tu iglesia, Padre Santo. Te pido que quites toda distracción, Señor, que tal vez si alguien está preocupado pensando en algo, Señor, que esos pensamientos se vayan y hoy solamente podamos enfocarnos en ti, Señor. Gracias por este tiempo, te lo entregamos en tu nombre, amén. Amén. Bueno, la verdad estoy muy contenta de estar acá siempre, como decía la pastora, realmente siento que esta es como mi casa, aunque yo tengo como 1000 casas en todo el mundo, pero la verdad llegar acá siempre me trae muy buenos recuerdos cuando orábamos por la noche antes de salir a evangelizar y la verdad que fueron tiempos maravillosos y yo pues estoy muy contenta y agradecida de estar acá. Pues el pastor me invitó y me dijo que están hablando acerca del Evangelio, ¿cierto? Entonces, pues yo quiero compartir varios versículos que hablan sobre el Evangelio, pero sobre todo el Evangelio que debe ser predicado, ¿vale? Entonces voy a estar compartiendo no solamente una palabra, sino varios versículos. Y pues como les decía, el título de esta enseñanza es El Evangelio debe ser predicado. Así de sencillo. O sea, no traté como de ponerle algo muy decoroso, no, es lo que es. El Evangelio debe ser predicado. Entonces, quiero que vayamos a Mateo 24:14 en sus Biblias. Amén. Y en esta versión de la Reina Valera, en Mateo 24, se nos muestra las señales antes del fin, ¿cierto? Y Jesús dice algunas señales, pero en el versículo 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces dice que este evangelio tiene que ser predicado antes en todo el mundo, para testimonio, y luego si viene el fin. Nosotros anhelamos que nuestro Señor venga, ¿cierto? Amén. ¿Quién anhela el regreso de nuestro Salvador? Amén. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero cuando veo el mundo entero, y cuando veo que hay naciones enteras, etnias enteras, donde no tienen la Biblia en su lengua, cuando veo que hay naciones enteras donde el cristianismo no alcanza a ser el 1% de la población, yo digo, mi Señor, no, por favor, todavía no vengas. En misericordia, Señor. Y esta palabra es la palabra central de toda la enseñanza. El Evangelio tiene que ser predicado. Entonces vamos a ver rápidamente como una síntesis, en cuatro sesiones, ¿qué y quién es el Evangelio?
¿quién predica este evangelio? ¿Cómo se predica este evangelio? ¿Y a quién se predica? ¿Vale? Entonces, el primer punto es ¿qué y quién es el evangelio? Yo creo que eso ya lo han visto. Me imagino que ya están como ustedes unos maestros de teología de qué es el evangelio, ¿cierto? ¿Sí? Eso espero. Ah, bueno. ¿Amén? Amén. Ah, bueno. Entonces, ¿qué y quién es el evangelio? ¿El evangelio qué significa? Buenas nuevas. Buenas nuevas, muy bien. Buena noticia, ¿cierto? ¿Y cuál es la buena noticia? Espera, no sé qué puede hacer esto. Es que yo me muevo mucho, lo siento. La vida eterna. Bueno, pero bueno. Entonces, ¿qué y quién es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo vino al mundo para salvarnos. Exactamente. La buena noticia es Jesucristo, ¿cierto? Gracias. Es Jesús. Entonces el evangelio es Jesucristo. Amén. Y esta buena noticia, esta buena nueva, decía un predicador, solo es buena si se da a tiempo, ¿cierto? Porque si no se da a tiempo una noticia, por ejemplo, en el tiempo antiguo habían mensajeros que no tenían internet ni tenían correo electrónico, sino tenían que enviar un mensajero, muchas veces a caballo, que se demoraba días enteros para darle un anuncio al rey o a una persona, ¿cierto? Estamos en batalla, el enemigo viene, no sé, se demoraba como 3 días en llegar a avisar. Y si no llegaba a tiempo, ¿qué pasaba? Pues ya no servía, ¿cierto? Pues es lo mismo con esta buena nueva. La buena noticia de que Jesús vino al mundo a salvarnos solamente es una buena nueva si se da a tiempo. Y quiero que piensen en eso, si se da a tiempo. Entonces vemos que el evangelio es Cristo mismo, ¿cierto? El evangelio no es una iglesia. Escuchen bien lo que voy a decir. El evangelio no es una iglesia, no es un estilo de vida, no es una religión, es una persona. Es Jesucristo, ¿sí? Y quiero que vayamos a Colosenses 1 del versículo 13 al 20. El evangelio es Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 20. Entonces aquí Pablo está hablando sobre quién es Jesús. Y dice en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, quien, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces, miren todo lo que está diciendo Pablo. Y nosotros, sí, tal vez eso ya lo conocemos, ¿no? Él es el principio, él es el sentido de todas las cosas, por él y para él fueron creadas las cosas. Pero yo quiero que nos preguntemos hoy si esto que está diciendo Pablo es una realidad en mi vida. En mi vida. Dice en el versículo 16, dice, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces quiero que hoy podamos reflexionar acerca de ese evangelio para mí primero. Esa buena noticia para mí es mi relación con Cristo.
El Evangelio debe ser predicado, sí, pero tiene que ser primero vivido. Si el Evangelio no es vivido, no tiene sentido que sea predicado, porque el Evangelio transforma vidas. El Evangelio, vemos, no es una religión ni un estilo de vida, es todo. Es Cristo mismo transformando nuestras vidas. Entonces, quiero que pensemos en eso. En Filipenses 3:7, una hoja adelante, o 2 hojas adelante, Filipenses 3:7, atrás, perdón, sí, es que yo tengo un problema de coordinación ahí. Filipenses 3, versículo 7. Escuchen lo que dice Pablo, y yo quiero que reflexionemos si nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, podríamos decir lo que dice Pablo. Entonces dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Él está diciendo, mire, yo, mejor dicho, sé un poco ¿no? de lenguas, tengo muchos títulos, tengo mucho conocimiento, tengo esto, tengo ciudadanía romana, tengo todo, pero eso para mí es una pérdida en comparación del deseo de conocer a Cristo. Es una realidad en mi vida. Todo lo demás, puedo ya haber terminado la universidad, puedo tener un título, una profesión, una familia, todo eso, pero eso a la luz de Cristo mismo es como una pérdida. ¿Sí me hago entender? No estoy diciendo que eso sea malo, no. Estoy diciendo que a la luz del conocimiento de Cristo, de poder conocer a mi Salvador, de vivir como Él, de reflejarlo a Él en este mundo, ese deseo de conocerlo a Él no se compara en nada con el deseo que yo tengo tal vez de aprender. Es grande por conocer a Cristo que la gente cuando me ve no dice, ay, allá va el doctor, o el abogado, o no sé, el profesor, sino, uy, allá una persona que tiene una pasión por su Dios, tiene una pasión por Cristo. ¿Qué piensa la gente? Porque así estamos predicando el Evangelio. Yo digo que si como iglesia viviéramos más lo que predicamos, ya, o sea, no necesitaríamos tantas campañas de evangelismo, no necesitaríamos tantas cosas. Nuestra vida misma, o sea, la gente nos vería y diría como, wow, eso sí es otro nivel, es otra persona que no está viviendo por las cosas terrenales, tiene su esperanza en algo mayor. Entonces quiero que reflexionemos sobre eso. Dice, y lo tengo por basura. ¿Sí ven la palabra que está diciendo acá? Yo no estoy exagerando, lo dice la Biblia. Lo tengo por basura, todo eso lo tengo por basura. Eso, todos mis conocimientos, mis títulos, todo lo que yo hago, o podría decirse para el mundo es valioso, es basura para mí, para ganar a Cristo. Pablo tenía solo una meta. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta hoy? ¿Cuál es su meta este año? No sé, algunas personas hacen una lista a final de año y colocan, bueno, mi meta para este año, súper chévere, planear y hacer todo eso. Pero ¿será que mi meta principal es, quiero ganar a Cristo? ¿Quiero conocer ese amor tan profundo? ¿Quiero conocer el corazón de Dios? ¿Qué motivó su acción allá en la cruz? ¿Qué lo motivó a Él a morir en la cruz? Quiero conocer ese corazón. ¿Esa es mi meta? Pues era la meta de Pablo. Quiero ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él quería ser hallado en Él, no diciendo, no es que yo soy un buen adorador, o yo soy un buen pastor, soy un buen líder, o soy un buen evangelista, mire lo que yo hago, soy un buen padre. No,
si hay algo bueno en mí, solo es por Cristo. Decía, no mi justicia, no que yo sea buena persona. Las personas que ven en ti, ¿tu justicia o la justicia de Cristo? ¿Ven la justicia de Cristo? ¿O ven una persona tratando de mostrar sus buenas obras o sus capacidades? Claro, tenemos que hacer buenas obras, pero lo que digo es, la gente ve en ti, es decir, no, o sea, no es que yo sea bueno, es que es Cristo en mí. Es que Él pagó todo en la cruz, y si no fuera por Él, yo no podría hacer nada de lo que hago. Pues Pablo quería ser hallado en la justicia de Cristo. Y lo que me gusta, lo que más me gusta es el versículo que viene a continuación. Dice, a fin de conocerle, conocer a Él, y el poder de su resurrección. Imagínense conocer el poder de la resurrección de Cristo. El mismo poder que actuó en Jesús, en su muerte, en su resurrección, ese mismo poder actúa en nosotros, dice la Escritura. El mismo poder que levantó de los muertos a Cristo puede actuar en nuestra vida para transformarnos y para ser luz al mundo. Y Pablo quería eso. Pero dice esto también. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿A quién le gusta padecer? Pues imagínense que a Pablo sí le gustaba. Tremendo, ¿cierto? Él decía, también quiero padecer, participar en sus padecimientos para llegar a ser como Él. Nosotros tenemos muchas promesas en la Biblia, ¿cierto? Pero hay una que es, y los que quieran vivir piadosamente en mi nombre van a padecer persecución. Es una promesa. ¿Quién recibe esa promesa? Ah. Amén. ¿Quién dijo amén? No los escucho. Pues es una promesa también. Perdón. Entonces vemos cómo Pablo tenía ese anhelo de conocer, porque el Evangelio es una persona, es un quién, ¿vale? Es un quién, no es una teoría, no es una religión, como a veces pensamos, es una relación. Y ahí empieza el Evangelio, en conocer a Cristo, en mi vida de intimidad con el Señor, no los domingos, es todas las mañanas, todas las noches o a la hora que usted tiene su tiempo con el Señor. Empieza ahí empieza el Evangelio, con su relación con el Señor. Entonces ahora, ese es el Evangelio. Y ahora vamos a ver quién predica este Evangelio. Creo que muchas veces hemos escuchado Mateo 28, 19, ¿cierto? La gran comisión. Ya no lo sabemos hasta de memoria. ¿Cierto? ¿Amén? Mateo 28, 19. Los invito a que lo que podamos leerlo. Dice Mateo 28, 19. En el momento en que Jesús estaba ascendiendo, dice, Mateo, desde el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Evangelio empieza en Él, ¿sí ven? Todo poder me es dado. ¿A quién? A Jesús, primero. Él tiene el poder de todo. Por tanto, entonces ahora sí. Entonces, primero es Jesucristo. Él tiene el poder. De Él es el poder, no de nosotros. Ahora sí, vayan, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice, ¿a Bogotá? ¿A Colombia? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice, vayan y hagan discípulos. Este mandato, ¿para quién fue dado? ¿Para los 12 o para los discípulos que estaban allí o para quiénes? Para todos. Para nosotros, ¿cierto? ¿Quién es un discípulo de Jesús acá? Levante su mano ahí. Bueno. Amén, todos.
Este mandato fue dado para nosotros, ¿cierto? Para toda la iglesia, para todos los que decimos ser discípulos y seguidores de Cristo. ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien sabe? ¿Un seguidor? Ajá. ¿Qué más? Las enseñanzas de un maestro. Ajá, sigue las enseñanzas del maestro, ¿cierto? Pues un discípulo es aquel que imita a su maestro, que lo sigue en todo, ¿cierto? Entonces, si somos discípulos, vamos a seguir a Cristo en lo que dijo y en lo que hizo, ¿cierto? Entonces dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Quién es el que hace eso? Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Pero quiero que miremos cómo empieza esa gran comisión. Vamos a Mateo 4:18. Y aquí nos habla de cómo Jesús empieza su ministerio luego de ser tentado. Ya Él empieza a llamar a sus discípulos. Pero miren bien lo que Jesús le dice a los que Él quiere que lo sigan. En el versículo 19 de Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vengan en pos de mí, o sea, vengan a mí. No les dijo, vayan. ¿Sí ven? La gran comisión no es vayan, no es primero ir. Vengan, ¿a dónde? A Jesús. Porque ahí es donde Él nos va a enseñar a ser pescadores de hombres. Entonces, como decía en el principio, el Evangelio empieza ¿en quién? En Cristo, ¿cierto? Y los que quieran predicar el Evangelio, los que deban predicar el Evangelio porque es una ordenanza, primero tienen que ir ¿a dónde? ¿A donde su vecino a golpear? No, Hermano, es que quiero evitarlo el domingo a la iglesia. No, tenemos que ir allá a sus pies primero, porque dice que Él tiene el poder. Leíamos en Mateo 28, ¿cierto? Toda potestad me es dada, o sea, Él es el que tiene el poder, y en su poder es que vamos a ser discípulos. No en mis capacidades, no porque yo sea un intelectual, no porque yo tenga muy buena oratoria, no porque es que yo sea súper amigable y súper chévere. No, es en el poder de Jesús que yo puedo hacer discípulos, porque solo Él puede transformar corazones. Yo no puedo transformar corazones, pero Él sí. Entonces el Evangelio empieza en Él. ¿Quién cumple la gran comisión? nosotros. Todos los discípulos de Jesús, ¿cierto? Amén. Pero me gustaría que también leyéramos Ahora vamos a Mateo 9:35. Para ver ahorita cómo se lleva ese evangelio, cómo se predica. En Mateo 9:35 es una escena muy hermosa y creo que ya la hemos leído algunas veces. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Miren cómo empieza este versículo. No dice Jesús estaba en el templo. Jesús estaba en el templo, en la sinagoga. No. Dice que Jesús recorría las ciudades y las aldeas. Él estaba en el mundo. No permanecía en la sinagoga. Afuera es donde estaba Jesús. Jesús recorría. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y qué dice? Dice, vengan, esto está tenaz. Hay mucha necesidad, hay pocos obreros, vayan a ver, prediquen. No, ¿qué dice? Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Entonces, ¿sí ven cómo funciona aquí? No es vayan, no, es primero vengan, vengan a mí, conózcanme, ruéguenme, dice el Señor, pidan, oren, creyendo. ¿Cuántas veces o cuánto de nuestro tiempo de oración pasamos rogando por los que no conocen a Jesús? Rogando. Mire que no dice oren, dice rueguen. Rueguen. ¿Cómo es rogar? Humillándose más, suplicándose. Humillándose, sintiéndolo. O sea, como si hubiera una desesperación, ¿cierto? Como si realmente me doliera. Cuando, no sé, cuando éramos pequeños y ustedes estaban con los papás y ustedes hacían algo malo, ¿no les pasaba? Que sabían que le iban a pegar una fuetera. Pero no, la verdad yo era muy chistosa porque mi papá era muy malo. Él me decía, volteese, o sea, él no me cogía, él me decía, volteese. Imagínense, o sea, como que sí, pégueme. Él me decía, volteese y yo, que yo voy a dar duro. Yo, no, espera. Entonces yo era como, no, espera. Sí. Pero entonces cuando uno tiene como esa necesidad, no me vaya a pegar duro. Tenga misericordia de mí. Eso es rogar. Cuando usted está en una posición que tiene una necesidad, pero aquí la necesidad no es suya, sino es la necesidad del mundo afuera, que está perdido. Hay un mundo que está perdido. ¿Cuánto de nuestra oración tiene más peso en la vida de los demás que en mi vida? ¿Estoy intercediendo por los demás? ¿O mi oración delante de Dios es basado en mí, en mis necesidades? El Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vienen por añadidura. Creo que eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero yo les digo, personalmente mi vida es tan real. Ahorita tengo un trabajo por la gracia de Dios. Pues no es que me paguen mucho, pero yo he durado casi toda mi vida sin trabajar, literal, en serio, sin un trabajo fijo. Y no quiero decir que en sus trabajos, no, pero en mi vida he aprendido a que mientras yo busque el reino de Dios, de verdad, si yo busco conocerlo, si yo busco estar a sus pies, si yo busco que Él sea conocido en mi país, con mis vecinos, con mis hermanos, con mis compañeros, Él se va a encargar de mis necesidades. Mire, yo lo he visto todo este tiempo, créanme. Y antes tengo dinero para dar a otros. Y yo no trabajo. Pero me he enfocado en el Señor, no me importa. Hay una necesidad más grande. El dinero se va a acabar. Cuando venga Jesús, Él no me va a preguntar cuánto trabajaste, cuánto estudiaste. No. ¿Cuánto estuviste conmigo? ¿Cuánto me creíste? ¿Cuánto hablaste de mí a otros? Lo demás, Él es el dueño del oro y de la plata. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Pero entonces Él dice, rueguen primero, de rodillas, clamando por las personas que no conocen al Señor, en tu familia, clamando por nuestra nación, clamando por todo lo que está pasando en el mundo ahorita. Es que ahorita hay una necesidad tan grande. O sea, no hay excusa como, no, pero venga, ¿por qué vamos a orar hoy? No, hay tanto por qué orar ahora. En el Medio Oriente lo que está pasando, en Estados Unidos, acá en Colombia lo que está pasando, ¿sí? Las personas que estuvieron años en el monte están viniendo acá. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? No, pero es que le van a dar plata a ellos y mire, bueno, toda la gente se está quejando. Nosotros conocemos la verdad, conocemos que hay
que necesitamos eternidad, que es lo más importante, una vida eterna con Jesús, ¿cierto? Lo demás no importa, ellos necesitan conocer la salvación, ellos necesitan conocer a Cristo, es lo más importante. Y hay mucha necesidad. Entonces Él dice, rueguen, pídanme a mí que yo envíe obreros, porque es allá en su presencia que Él va a despertar en nosotros un corazón compasivo y lleno de amor para predicar el Evangelio a una humanidad que se está perdiendo. De rodillas, en su regazo, es que vamos a conocer la necesidad del mundo. Entonces, primero, orando. Y ahora quiero compartir Mateo 16:13. Mateo 16:13. Para seguir recalcando que el Evangelio es de rodillas delante de Él, es conocerlo a Él. Mateo 16:13, voy a leer rápidamente todo este acontecimiento. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esta versión es Reina Valera, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira esa pregunta, dice, ¿quién dicen los hombres, quién dicen los otros afuera, que es el Hijo del Hombre? Jesús ahí se está llamando en tercera persona. Bueno, se está diciendo quién es el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, ¿cierto? Pero no está diciendo quién soy yo, sino quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ahora miren esta pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora está en primera persona, ¿sí? O sea, antes era bueno. ¿Quién dicen los demás que es Jesús? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el mundo? ¿Quién me puede responder? ¿Quién es Jesús para el mundo? Ahorita. Un profeta, ajá. ¿Qué más? Maestro, que fue un buen maestro, ¿cierto? Tenía muy buenas enseñanzas, buenas reflexiones. Ahora él les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Ahora Él nos está llamando en tercera persona. Dicen, ¿tú qué dices? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dice que soy yo? ¿Por qué? Porque Él quiere revelarse personalmente, no en tercera persona. No, sí, es que el pastor me dice que Jesús, que estar con Jesús, hablando con Él y orando es súper chévere. No. Él quiere revelarse a ti, a cada uno de ustedes, de una manera personal y única. Él quiere que ustedes lo conozcan. Él quiere que lo conozcamos. Entonces dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él la tenía clara, pero porque era una revelación del Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo, dice Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo el mundo va a saber que Jesús es el Mesías? No porque nosotros solamente se lo digamos, sino porque es una revelación que viene del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que orar, rogar. Entonces luego dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero quiero que más adelante miremos en el versículo 21. Dice, desde ese momento comenzó Jesús, solo desde ese momento, no antes. ¿Por qué? Vamos a ver. Desde ese momento comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, desde ese momento, solo desde que
Él se reveló como el Mesías, como el Hijo de Dios, ya ellos podían entender otro nivel. ¿Sí ven? O sea, Jesús estaba revelando de una manera progresiva. Jesús no pudo decirles antes que iba a morir porque no lo iban a entender, porque no podían llegar sus pensamientos hasta allá. Entonces, dice que les dijo que yo iba a morir, que iba a resucitar. Pero mire la actitud de Pedro. Entonces, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A mí esa parte me parece increíble, porque primero la actitud de Pedro, o sea, me parece más grande la actitud de Pedro, como cogiendo a Jesús y diciendo, pienso yo, como Jesús, tenemos que hablar, no sé, como algo así, como tenemos que hablar, Jesús, ¿qué te está pasando? ¿Cómo así que vas a ir a morir? No, espérate, piensa en ti, o sea, ¿cómo vas a ir a morir? Ten compasión de ti. Esa fue la actitud de Pedro. Y Jesús le dijo le dijo así: apártate de mí, Satanás, porque tú estás poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. ¿Cuántas veces vemos el sufrimiento de esa manera? ¿Cierto? ¿Cuántas veces vemos el ir a hacer lo que el Señor nos dijo? Como, uy, no, pero pobrecito. Hay muchas personas que a mí me dicen, sabiendo que voy a ir a África, a un país musulmán, donde hace 2 años quemaron 20 iglesias cristianas. Pero ¿usted qué le pasa? O sea, piénselo, o sea, usted no quiere subir. A mi papá me dice así, mi papá no es cristiano. Mi papá me dice, pero tú estás loca, ¿cómo vas a ir allá y te pueden matar? Claro, porque mi mirada no está en esto. Esto se va a acabar. Este cuerpo se va a acabar. Pero hay cosas eternas, almas, que sí son eternas. ¿Dónde están puestos tus ojos hoy? ¿En las cosas terrenales o en las cosas eternas? ¿Cuál es mi preocupación para venir delante de Dios? ¿Rogar por los perdidos? ¿O rogar por mi situación financiera? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Me hago entender? Obviamente tenemos que orar por eso también. Pero ¿cuál es mi ruego? ¿Por qué es mi ruego? ¿Por mí o por el mundo que se está perdiendo sin el Señor? Él sabía que tenía que morir para traer salvación. Él no lo dudó. Y luego le dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Quién quiere ir en pos de Jesús? Amén. Amén. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si escuchan, todo el que quiera salvar su vida. ¿Quién quiere salvar su vida acá? Pues aquí dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá. Hablando de esta vida terrenal, ¿no? No estamos hablando de la vida eterna, porque la vida eterna ya la tenemos, ¿amén? ¿Quién quiere salvar su vida acá, terrenal? No, esta vida se va a ir. Vamos a la muerte todos. Esto no se va a salvar, hermanos. Nosotros nos vamos a salvar, pero esta vida no. ¿Por qué? Nos vamos a morir todos, ¿cierto? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de Jesús la va a hallar. ¿Por qué? Porque ahí está la vida, en conocer a Cristo, dice el Señor. La vida eterna es conocer a Cristo. La vida eterna es vivir para Cristo y por Cristo, dice el Señor.
Entonces, ¿en dónde está mi mirada hoy? Quiero que nos preguntemos eso ya para terminar. ¿En qué está puesta mi mirada hoy? ¿En las cosas terrenales? Pues si nuestros ojos estuvieran puestos en las cosas terrenales, Jesús nos diría como, apártate de mí, Satanás, literal. ¿Cuál es tu preocupación hoy? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te levantaste esta mañana? Hay una necesidad, esto se va a acabar, todo esto se va a acabar, los títulos, todo. Por eso Pablo la tenía clara, mi meta es conocer a Cristo. Yo quiero que hoy el Señor pueda poner en nosotros una convicción de que mi meta es conocer a Cristo, por encima de todo, que mi meta es vivir por lo eterno. Así como Jesús decidió entregarse en una cruz para traer vida eterna, que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida, nuestro tiempo y aún si es necesario, morir para que Él sea glorificado, para que Él sea conocido. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos a vivir para que Él sea glorificado y Él sea conocido? Y para terminar, ya miremos el último versículo. En Hechos 6:8. Esteban dice que él estaba lleno de la gracia y el poder, que cuando él hablaba no podían resistir su sabiduría. ¿Sí han escuchado sobre Esteban? ¿Sí hemos escuchado? Que fue apedreado, ¿se acuerdan? Dice el versículo 15, Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y más adelante veamos en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En ese momento estaban apedreándolo. Dice que él puso sus ojos en el cielo y vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. En el versículo 69 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tremendo. Él estaba orando por los que lo iban a asesinar. Estaba rogando por ellos mientras él estaba siendo asesinado, porque él tenía puestos sus ojos en las cosas eternas. ¿Estamos dispuestos a que nos apedreen o nos persigan? Yo les hago una pregunta, siempre hago este ejemplo que es muy extremo, pero si vinieran ahorita unos radicales acá, musulmanes, y llegaran acá y nos encerraran y nos dijeran, vamos a asesinarlos a todos, lleguen a su Salvador, lleguen a Jesucristo, o si no, los asesinamos. Y es real, no es algo ficticio, está pasando en el otro lado del mundo. ¿Qué diríamos nosotros? O sea, nuestra fe está tan puesta en Jesús, nuestros ojos están tan puestos en Él, que no importaría que nos asesinaran, sino antes no vamos a negarlo a Él, vamos a orar por ustedes. Queremos que ustedes conozcan a Jesús también. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiere una iglesia santa, apasionada por Él primero, para poder mostrarle al mundo que hay un Salvador, que es el único camino. ¿A quién? A toda la humanidad entera. Este evangelio tiene que ser predicado a todos. Amén.